Estamos ya saliendo de la Segunda Guerra Mundial, estábamos ingresando al año 1946, estábamos por ahí, ¿no? Claro, si ya charlamos del año 46 y sus torneos Sí. el viernes pasado, y comentamos que quedaban 2 torneos de fuste, las frutillas del postre, Sí, ¿no? sí, Para ponernos en contexto, digamos que, bueno, los torneos magistrales de ajedrez ya estaban nuevamente en pleno auge después del parate por la guerra. Y bueno, mientras las heridas de esa guerra iniciaban en Europa una muy lenta cicatrización, 1946 significó el despegue definitivo, digamos así, en cuanto a la realización de estos certámenes de primera fuerza, que como ya mencionamos la semana anterior, algunos de bastante importancia, de mucha importancia, habían sido realizados en ese año en Inglaterra y en Holanda, con la participación de varios ajedrecistas de muy buen nivel y sobre todo con la muy destacada actuación del ex campeón mundial Max Euwe. Pero el gran torneo internacional, el primer gran torneo internacional, no solamente del año, sino de toda la posguerra, lo que le da un valor histórico francamente excepcional, fue el de Groningen en Holanda, o Groninga, castellanizándolo, que se jugó entre agosto y septiembre de 1946. Por si fuera poca la significación del certamen, en tanto que era inaugural de una nueva era del ajedrez, hay que agregarle un ingrediente adicional de gran importancia. Fue la primera competencia internacional realizada en el extranjero a la que la Unión Soviética envió representantes. Esto fue presagio de un abrirse al mundo ajedrecístico que no haría sino beneficiar al juego desde ya. Claro. Por lo demás, no mandaron los soviéticos a cualquiera, No. Allí estuvieron nada menos que Botvinnik, que era, bueno, obviamente considerado como el más probable próximo campeón del mundo, más otro futuro campeón, como el extraordinario jugador Vasily Smyslov, de quien ya hemos hablado, más Boleslavsky, Kotov y Flor, que formaban parte de ese mundo de extraordinarias estrellas ajedrecísticas que había en la Unión Soviética. Sí, salvo Brosten y Keres creo que estaban los mejores. Sí, había otros, estaba Lilian, tal, había unos cuantos, había para hacer dulce ahí en la Unión Soviética en esa época. Pero no solo los soviéticos estaban en este torneo excepcional. Entre aquellos que podían en los papeles presentarles batalla, digamos, a los soviéticos, que ciertamente lo hicieron, estaban el siempre vigente holandés Euwe, de quien hablamos recién, el famoso ex campeón del mundo, el ahora argentino y subiendo aceleradamente en su carrera Miguel Najdorf, y el jugador polaco, el enormemente experimentado Tartakower, de quien, bueno, has hablado vos y ha hablado nuestro invitado de hoy extensamente, así que no hace falta que lo presente ni que hable de él en demasía. Así que había otros grandes jugadores también, aparte de ellos. No vamos a dejar de mencionar, por supuesto, la participación de otro argentino, el argentino nativo, digamos así, que fue Carlos Guimard, quien representó un muy honroso papel entre tanto monstruo sagrado del ajedrez. Era un gran jugador, Guimard. La actuación de la delegación soviética, como era de esperar, resultó sobresaliente, exceptuando Kotov, que no tuvo un torneo muy afortunado. El resto ocupó lugares de privilegio en la tabla final de posiciones, pero como veremos, el resto de los grandes tampoco desentonó. Botvinnik ganó el torneo, no sin antes mantener una dura puja por el liderato durante todo el certamen, con un Max Euwe que aún conservaba ante el tablero todo el vigor que lo había llevado años atrás a la cima del ajedrez mundial y que finalmente ocupó un brillantísimo segundo lugar, a solo medio punto del ganador, en lo que sería su último gran éxito en un certamen internacional de estas características. El futuro campeón mundial Smyslov fue tercero, y Najdorf, en una de las mejores actuaciones de su carrera, llegó cuarto, no sin antes haber infligido a Botvinnik una dura derrota en una partida realmente memorable y de un enorme valor estratégico. El torneo de Groningen en 1946 marcó pues un hito en la historia del ajedrez mundial, y a partir de su realización las competencias ajedrecísticas del mundo adquirieron mayor vuelo y mayor continuidad. Pero aún 1946 tenía reservado otro certamen de jerarquía en Europa, y otra vez fue nuestro Najdorf el protagonista, ya que alcanzó esta vez el primer puesto en el torneo de Praga, en Checoslovaquia,
en un certamen que fue un homenaje al gran jugador checo Karel Traival, ejecutado pocos años antes por los nazis, y a Vera Menchik, la ajedrecista inglesa de la que hemos hablado mucho y que fuera durante décadas campeona mundial femenina, que había fallecido durante los bombardeos alemanes a Londres. Bueno, el torneo fue jugado al finalizar el torneo de Groningen y sufrió la lamentable ausencia de los jugadores soviéticos que, bueno, poco antes del inicio desistieron de participar, vaya a saber por qué, y tampoco fueron de la partida por distintos motivos los norteamericanos Reshevsky y Fine, y tampoco jugó Ewe, que también habían sido invitados ellos. Sí. Pero bueno, estas ausencias en alguna medida, y aunque el torneo fue sumamente fuerte, desmereció a los ojos de la FIDE la actuación de Najdorf, y probablemente fue una de las causas de que no fuera incluido en la lista de participantes del torneo por el Campeonato del Mundo que se traería en el año 48. Y ahora vamos a ver en detalle en una próxima emisión a todos los temas y los entretelones de ese torneo del primer Campeonato Mundial auspiciado por la FIDE. Bueno, pero aparte de todo esto, Najdorf ganó ciertamente que con brillo y 1,5 puntos de ventaja, lo que no es poco decir en una competencia de estas características, llegando segundo empatados el sueco muy conocido Gosta Stolz y un joven yugoslavo de un muy promisorio futuro en el ajedrez mundial llamado Svetozar Grigoric. Claro. Bueno, mucho habrá para comentar sobre los certámenes de ajedrez de aquí en adelante, pues el desarrollo del juego se verá incrementado por los aportes técnicos y teóricos, todos en permanente avance, la proliferación de la bibliografía y la permanente actividad de torneos que de diversos países irán organizando de ahora en más. Sí. Por lo demás, el fallecimiento de Alexander Alekhine en el mes de marzo de 1946 obró como un revulsivo institucional, pues era la primera vez que ocurría que la corona mundial se encontrara vacante, y apareció entonces en escena con fuerza un organismo que hasta aquí y desde su fundación en 1924 había tenido solamente un rol de espectador. Pues la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, que de ella hablamos, llevaría adelante las arduas negociaciones para implementar los mecanismos de sucesión y ocuparía de ahora en más un rol preponderante en la fase organizativa del juego a nivel mundial. Te escuchaba atentamente y digo, por ahí, claro, Miguel Najdorf tenía a Perón detrás de la figura del presidente argentino de aquellos años. No fue como Kasparov, que tuvo a Gorbachev, que fue un poco el que lo impulsó y le permitió llegar a ser campeón del mundo. Kasparov también estaba un poco limitado para desafiar a Karpov, y el poder político jugó de su lado en esa época en la Unión Soviética y pudo llegar a ser un desafiador. En cambio, Najdorf le prohibieron esa chance de llegar al torneo ese de selección por el Campeonato del Mundo. Sí, es un tema muy muy discutido todavía, nunca fue claro por qué no le dejaron jugar. Lo vamos a hablar en la próxima, en la edición de dentro de 2 viernes vamos a hablar en extenso sobre este tema. Bueno. Sobre el tema de Najdorf, ¿no? De Najdorf y su no invitación al torneo de 1948. Bueno, te dejamos con el habano, te dejamos con el whisky, seguramente está tu señora ahí atendiendo. Todavía no comí. No, primero tengo que comer. Bueno, no te toca cocinar. Bastante. No. Ah, bueno. Admitió que después viene el habano y el whisky. Claro. Ahí está. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Muy buena la historia de hoy. Bárbaro. Pasó Horacio Olivera y las historias de ajedrez, hoy el torneo de Groningen 1946. La mejor jugada está en Radio Porteña. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.